pueden particulares violar derechos humanos. En la mañana se ponía el caso de una cuenta bancaria que negaron abrirla, y hoy dice que hay violación de derechos humanos en grupos de alcohólicos anónimos y sus anexos, que se violan los derechos de los internos de manera constante y sistemática. Yo creo que la Corte y los tribunales federales todo el día resolvemos de estos asuntos. ¿Por qué? Porque lo que ustedes ven es un litigio entre dos particulares. Estos dos particulares disputan una situación entre ellos y después van a una primera instancia en un litigio, van a una segunda instancia en un litigio y después van al amparo. En muchas ocasiones lo que se está dilucidando en el amparo es la violación de un derecho humano. No se está dilucidando la relación entre estas dos partes. Por ejemplo, si hay una situación entre un patrón y un trabajador y el patrón no reconoce determinado tipo de prestaciones al trabajador que estén, por ejemplo, otorgadas en el artículo 123 constitucional, van a disputar esas dos cuestiones. Vamos a suponer que la Junta de Conciliación y Arbitraje le dé la razón al patrón. Lo que el trabajador va a ir a hacer es va a ir a decirle al tribunal colegiado, un poco de chismoso: oye, tribunal colegiado, la Junta de Conciliación y Arbitraje no respetó mi derecho a recibir determinada prestación. Lo que en el fondo está haciendo no es litigar en un sentido inmediato contra la Junta, pero en el fondo está litigando un particular con otro particular a través de la propia Junta. Es decir, esto se está presentando o se presenta muy frecuentemente en los litigios que tenemos ante la Suprema Corte y normalmente en el amparo directo. Entonces sí hay esta forma, insisto, indirecta, un poco oculta, pero no por ello menos real, de litigio entre particulares. En segundo lugar, saben todos ustedes que en el mes de junio también del año pasado se aprobaron las reformas a la Constitución en materia de amparo. Está por salir la nueva ley de amparo. Cuando salga la nueva ley de amparo, ahí se están modificando los criterios, son bastante técnicos, si alguien quiere los explicamos, pero son bastante técnicos, de la procedencia del juicio, del concepto de autoridad responsable, con lo cual sí me parece que se abre un canal para poder litigar contra sujetos que hoy han sido considerados privados, siempre que tengan una posición prevalente y puedan afectar unilateralmente la esfera de derechos, decimos nosotros, de los sujetos afectados. Entonces creo que esta idea de un litigio de derechos humanos entre particulares se empieza a abrir también en el futuro. En su opinión, ante la inactividad de las comisiones de derechos humanos para promover acciones de inconstitucionalidad, ¿podría preverse alguna reforma para que a través de una acción pública la sociedad las incitara a promoverlas? Sí se podría, y también va a haber acciones, todavía no ha quedado claramente definido, pero en la nueva ley de amparo también se están previendo algún otro tipo de posibilidades de litigio. No me atrevo a decir mucho porque pues esto está todavía en un proceso de discusión. Lo que sí he visto, y me parece muy bien, es que crecientemente organismos de la sociedad civil están empezando a llevar lo que se llama en otros países litigios de interés público o litigios estratégicos. Es decir, se encuentran problemas de la sociedad, se patrocina a esa persona y se van llevando sus casos para que esos casos desemboquen en la Corte, y una vez que la Corte lo resuelva se creen criterios con cierta obligatoriedad. En algunos países, digamos, la experiencia más famosa de todas es los Estados Unidos, con el caso de la desegregación racial en el año 54 entre negros y blancos. Es un caso muy importante y es un litigio deliberado donde una Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, por sus siglas en inglés, logró transformar esta situación de una sentencia de finales del siglo XIX que decía que los negros y los blancos eran iguales pero tenían que estar separados, y aquí se dijo no, son iguales y tienen que estar juntos, y empieza todo ese proceso que todos hemos visto en la televisión, en una diversidad de películas. Eso empieza a pasar en México, algo en salud, algo en educación, algo en ecología. Empezamos a observar este tipo de cosas. Yo creo que ahí hay una herramienta importante también en términos de organizaciones no gubernamentales para el litigio. No se ha planteado algunas veces la posibilidad de que las acciones de inconstitucionalidad tengan una legitimación abierta, pero pues hasta ahora no se ha aprobado esa modalidad de reforma.
Muy bien, cuando ponías el ejemplo de los blancos y los negros, a mí me tocó la experiencia directa de que un juez del registro civil, espero que no esté aquí presente hoy, dijo que para no discriminar a los matrimonios de personas del mismo sexo, a ellos los iba a casar en jueves. Y me pedía autorización, ya sabes que contesté, ¿verdad? Bueno, a partir del reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución, puede reclamarse la violación de estos derechos en beneficio de un afectado por resolución judicial firme, aplicándose retroactivamente en beneficio del quejoso el derecho humano reclamado, si está en algún tratado internacional. Pues ahí el tema de la retroactividad es un tema bien complicado, porque se prohíbe la retroactividad en perjuicio, pero no se prohíbe la retroactividad en beneficio, esto por supuesto en materia penal. En materia civil sí tenemos algunas complicaciones. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que si yo le aplico en un litigio, digamos, civil, retroactivamente, pues sí beneficio a uno, pero fastidio al otro en esta misma condición. Entonces hemos sido muy cuidadosos, digamos, en la primera sala, la que yo estoy adscrita, para manejar los criterios de retroactividad en asuntos distintos a la materia penal. ¿Por qué? Porque si no, insisto, cuál de los dos es el que estamos beneficiando, tiene que ser un interés muy superior, tiene que ser una condición realmente muy gravosa o muy evidente, porque si no, pues sí genera una situación. ¿Por qué beneficiar al acreedor y no al deudor? ¿O por qué beneficiar al padre y no a la madre? Es decir, empiezan a ser problemas de una gran complejidad, solo en los casos, insisto, en los que se ve que es una violación grave a un derecho sustantivo, pero si no es el caso, tiene esto una aplicación mayor en materia penal. Aunque el foro está orientado a las comisiones de derechos humanos, preguntan si la reforma de 2011 también va a impactar en la Profeco o en la Conducef, por ejemplo. No sabría, porque no los encuentro legitimados para promover las acciones. Sin embargo, sí hay una posibilidad que no solo afecta a la Profeco, sino afectaría a todas las autoridades. El párrafo tercero del artículo primero dice, y lo voy a leer porque es de verdad muy importante, y además es un párrafo que está muy cargado de sentido. Van a ver ustedes, dice, párrafo tercero, todas las autoridades, todas, no dice las judiciales o todas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de, fíjense ustedes, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto les genera una matriz de promoción, respeto, protección y garantía conforme a universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad de una enorme complejidad. Entonces, ¿qué es lo que se está determinando en este sentido? Que todas las autoridades deben buscar, como se dice, la interpretación pro persona para efectos de maximizar el grado de protección a quienes pues sean los gobernados, para usar una expresión genérica, que tengan frente a sí. Y esto me parece que genera enormes cargas, no solo intelectuales, sino por supuesto responsabilidad respecto a las propias autoridades. Ahí la Profeco, la Conducef, todos los órganos de Estado tendrían que buscar de qué manera logran esta mayor protección a las personas en cuanto a sus derechos humanos.